tardes, mi nombre es María Gracia Malaguera, del segundo trimestre de Derecho Marítimo, y les voy a hablar sobre el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar del año 1974. Este se aplica exclusivamente al transporte internacional. Con respecto a los antecedentes históricos, en el año 1912 tenemos el hundimiento del Titanic, puesto que después de esto muchos países se vieron en la necesidad de crear una regulación para la seguridad de todos sus pasajeros y pertenencias. Después de ello tenemos en el año 1955 la Conferencia de Madrid. Esta fue inspirada en las normas sobre mercancías del Convenio de Bruselas de 1924 sobre el conocimiento de embarque. Justamente en esta conferencia se establecen las primeras responsabilidades para el transportista. Posteriormente tenemos el Convenio de Bruselas de 1961 sobre la responsabilidad por daños personales. Aquí se fijan nuevas normas y principios relativos a la materia. En el año 1976 se lleva a cabo el Convenio de Bruselas sobre la responsabilidad por daños a los equipajes. Y es justamente que en este convenio, cuando se hace este convenio, se hace evidente la gran diferencia que existe entre daños causados al equipaje versus daños causados a las personas. Pero no es sino hasta el año 1969, con el proyecto Tokio, que se da el primer paso hacia la unificación de ambos convenios. Es decir, el Convenio de Bruselas de 1961 y el de 1967. Este es el precedente más inmediato del Convenio de Atenas. Y como dato curioso, este proyecto nunca fue considerado como un convenio. Pero, ¿qué es el Convenio de Atenas de 1974? Este es un régimen común de responsabilidad de los perjuicios ocasionados a los pasajeros y a sus equipajes transportados en buques de navegación marítima a nivel internacional, sea por negligencia o por faltas por parte de los transportistas. ¿A quién va aplicado este convenio? Va aplicado a un transporte de pasajeros y eventualmente a su equipaje. Aparte de eso, debe ser un transporte internacional y obviamente debe ser un transporte marítimo, no puede ser un transporte vía terrestre. Cabe recalcar que existen transportes que van a estar exentos de este convenio y son aquellos que se rijan por cualquier otro convenio internacional relativo al transporte de pasajeros o equipajes que se realice por otros medios. Es decir, por un régimen de responsabilidad civil establecido conforme a las disposiciones fijadas en el convenio al cual se encuentren adheridos. El Convenio de Atenas, entonces, se encarga del perjuicio originado por la muerte o lesiones corporales de pasajeros y a los daños causados al equipaje si el siniestro que lo originó ocurrió durante el transporte. Y además es imputable a título de culpa o agentes si actuaron en el desempeño de sus funciones. Las principales causas por las que surgió el convenio son el hundimiento de barcos o volcaduras debido al sobrepeso de los mismos, tifones o grandes tormentas y choques entre barcos u otras superficies marinas. ¿Y cómo es que surge el Convenio de Atenas? Muy bien, la OMI es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de establecer las normas para una navegación segura, la seguridad de las personas en el mar y prevenir la contaminación en el mar por los buques. Por consiguiente, en el año 1974, la OMI se centró en el problema del transporte de pasajeros y sus pertenencias o sus equipajes,
el cual ya había sido tratado con anterioridad por el Comité Marítimo Internacional en dos convenciones anteriores, la de 1974 y la de 1976 respectivamente. Y tras la unificación de ambos convenios es que nace el Convenio de Atenas. En este convenio se establece que el responsable por daños en el equipaje o en los pasajeros es el transportista, si la culpa obviamente le es imputable. Pero el transportista no se hace responsable por las pérdidas o daños al dinero en efectivo, activos negociables, joyas, adornos, obras de arte u otros objetos valiosos, salvo a que se depositen por el transportista en condiciones de seguridad. En tales casos, la responsabilidad civil del transportista seguirá estando limitada a las cantidades abonables. Con respecto a la jurisdicción competente, el tribunal del lugar de residencia habitual o el de la sede comercial del demandado es una jurisdicción competente. También el tribunal del punto de partida o del punto de destino señalados en el contrato de transporte. Aunado a ello, un tribunal del estado en que se encuentre el domicilio o residencia habitual del demandante, si el demandado tiene un establecimiento comercial en este estado y está sujeto a su jurisdicción. Y por último, un tribunal del estado en que se concertó el contrato de transporte si el demandado tiene un establecimiento comercial en este estado y está sujeto a su jurisdicción. Cabe recalcar que la entrada en vigor o en vigencia del Convenio de Atenas fue 90 días después de que los primeros 10 estados lo firmaran. Venezuela no firmó la aceptación de este convenio. Los posteriores protocolos más significativos son el Protocolo de Londres de 1976. En este protocolo se modifican los límites de la cuantía de la responsabilidad al sustituirse el franco Poincaré por el derecho especial de giro como unidad monetaria de cuenta o unidad de medida. Luego tenemos el Protocolo de Londres de 1990, el cual refiere a los montantes de la limitación de la responsabilidad y la inclusión de los procedimientos de revisión de dichos topes. Y por último tenemos el Protocolo de Atenas del año 2002. En este protocolo sobre la adhesión de la Unión Europea al Protocolo de 2002. Muchísimas gracias.